Iglesia, si usted de pronto recuerda la última enseñanza que el Señor me permitió dar el año 2025, ¿recuerda alguno cómo se llamaba? El paraíso no, eso fue antes, y no era el paraíso, como en el Edén. El exilio, eso es una clave para poder recordar. El exilio no es el final de la historia. Si usted no la ha visto, sería bueno que la viera, porque digamos que hoy es como la segunda parte, ¿sí?, de esa prédica. No es que ya estaba preparada, no, sino que cuando el Señor me iba diciendo, entonces yo dije, esto es como la segunda parte de la de hace como un mes y por allá, que no me acuerdo en qué momento fue, en qué fecha. En esa primera parte del exilio no es el final de la historia, estábamos hablando acerca de la historia de Israel, ¿cierto? Y cómo había llegado al exilio, es decir, a la deportación. Los sacaron de su lugar seguro y los llevaron exiliados o deportados a otra tierra. ¿En dónde? Babilonia, ¿cierto? Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿cuántos? 70, ¿sí? No fue un mes, no fue un año, fueron 70 años de cautiverio. Quiere decir que allá nacieron otras personas, ¿cierto? Que no conocieron a Jerusalén, que tal vez no conocieron los reyes que estaban en ese momento, sino que eran nacidos en un país de cautiverio, en Babilonia. Pero los judíos tuvieron la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? Tuvieron la oportunidad por la misericordia del Señor. Ahora, no todos regresaron. Regresó un grupo muy pequeño, a lo que se denomina remanente, ¿sí? Un grupo de personas decidieron, porque el regreso fue voluntario. No fue que escogieron, sino quienes desean regresar a Jerusalén. Y fue un grupo muy, muy pequeño. Y ellos regresaron con un nacido en Babilonia llamado Zorobabel, que era descendiente del rey David. Venía a ser el nieto del rey Joaquín, aquel rey que deportaron y no dejó descendencia allí. Por eso el rey sucesor no fue hijo del rey Joaquín, sino que el rey Nabucodonosor, que fue el que los deportó, puso como rey al tío de Joaquín. Pero en el exilio tienen hijos, y su descendiente, Zorobabel, es el que hace ese primer retorno con ese remanente a Jerusalén. Después de Zorobabel, o con Zorobabel, antes del después, ¿qué logran? Reconstruir el altar y reconstruir el templo para adorar, porque era importante para ellos. Recordemos que en esa deportación, Nabucodonosor destruyó todo. Destruyó el templo, destruyó las murallas y destruyó las puertas. O sea, Jerusalén quedó en ruinas. Quiero que usted vaya como pensando, como imaginando cómo sería una ciudad destruida, ¿sí? Hoy día lo podemos ver más o menos en televisión, ¿cierto? ¿Cómo queda después de una bomba? ¿Qué pasa? Con Jerusalén era toda la ciudad, no era una parte, toda la ciudad fue destruida. Pero luego de Zorobabel, unos años después, viene un sacerdote y es Esdras. Y él viene del linaje de Aarón, que fue el primer sacerdote. Présteme mucha atención, listo, para que podamos entender lo que vamos a leer hoy en las Escrituras. Y con Esdras, que era un maestro de la ley, ¿sí?, se había dedicado a estudiar la ley. El ejercicio era volver a poner el fundamento espiritual en ese grupo que estaba en Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo? Que adoraran al único Dios verdadero y cumplieran sus mandamientos, ¿cierto? Ese era el trabajo que se estaba haciendo. Y pasaron muchos años, pero ¿saben una cosa? Se había reconstruido el templo, ya estaban adorando, estaban ofreciendo sacrificios, pero después de un largo tiempo, los muros de la ciudad seguían en ruinas.
¿Usted ha ido o ha visto las murallas de Cartagena? Un poquito, más o menos, ¿sí? Eran las murallas, a lo que se refiere, ¿cierto? Pues obvio, no eran así, pero era una ciudad amurallada. Y esas murallas todavía seguían en ruinas. No las alcanzaron a reconstruir porque hubo mucha oposición. Así que no lo lograron. Así que aquí, y a partir de ese momento, para que podamos entender lo que vamos a leer en la palabra, llega un tercer personaje. ¿Llamado quién? Nehemías. Y Nehemías es un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. En ese momento eran los persas los que estaban gobernando. Y Dios utilizó a los persas para que ese remanente regresara a Jerusalén. Y Nehemías era un servidor del rey, pero era un servidor muy importante. Gozaba de la confianza del rey. O sea, era de esos íntimos. ¿Sabe por qué? Porque su labor era ser el copero del rey. Es decir, él debía probar la comida y la bebida que iba a consumir el rey, para evitar que fuera ¿qué? Envenenado. Entonces, tenía que haber mucha confianza, ¿sí? Tenía que haber mucha credibilidad. Él estaba ahí con el rey, estaba cerca. Dice la palabra que él vivía en Susa, la capital de los persas, en la ciudadela, vivía en el palacio. Un israelita nacido en Babilonia, pero sus padres eran israelitas. Estaba muy bien. Él no sufrió la deportación. Él nació ya en Babilonia, ¿sí? Pero tenía buen trabajo, ¿sí? Era un puesto prestigioso, le iba bien, ¿sí? No tenía de qué quejarse, o sea, estaba supremamente cómodo. Había estabilidad económica, que muchas veces eso es lo que a muchas personas como que les raya la cabeza, ¿sí? O sea, si yo tuviera estabilidad económica, todo se arreglaría. Si yo me ganara el XXX, vea, yo le compro aquí, le doy acá, hago acá, y tal vez no me lo gano porque seguramente no haría nada de eso, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se piensa que tener dinero es lo que nos va a dar la paz para poder avanzar y para poder vivir. Pero muchas veces no es así. Soy testigo de eso. Muchos pacientes adinerados que llegan a consulta porque se sienten solos, porque están deprimidos, porque su familia es un desastre, pero tapados en la plata. Entonces créame, no es el todo. La palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama nuestro personaje? Nehemías. Estaba súper bien. No tenía ningún problema. Pero ¿saben una cosa? Él tenía un interés especial. Y el interés que tenía Nehemías era en Jerusalén, en la tierra de sus antepasados, en una tierra que él no conocía, que nunca había visto, que tal vez los que vivían ahí y fueron deportados tampoco los conoció, pero él había escuchado. Él había escuchado lo que había sucedido con Jerusalén y él tenía un especial interés en esa tierra y en ese pueblo, ¿sí? Así que llega una persona a contarle cómo están en Jerusalén, ¿sí? ¿Cómo le está yendo? ¿Hace cuántos años viajó al extranjero y qué más? ¿Cómo es eso por allá? ¿Si es el sueño que todo el mundo quería? ¿Si es lo que deseaba? ¿Cómo van las cosas? Y entonces llegan y le cuentan cómo está Jerusalén y el pueblo. Nehemías, para que usted lo busque en su Biblia, Antiguo Testamento. Si usted dice, no tengo ni idea dónde está eso, al principio hay un índice, ahí ve el numerito de la página y llega hasta Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá.
Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Versículo 3. Me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Este fue el reporte desalentador que le llegó a Nehemías. Quiero que usted se ponga en contexto. Es como si usted tuviera un familiar en el extranjero y le dijeran: está terrible, está aguantando hambre, no ha conseguido trabajo, o sea, la cosa está dura, ¿sí? Uno como dice: ay, qué embarrada. No, o sea, eso toca, ¿sí? Si yo amo a esa persona, eso toca. Y aquí el panorama que le están diciendo es: esos pocos que regresaron, esos pocos, ese remanente que voluntariamente dijo: queremos regresar a nuestra tierra, queremos regresar a nuestra casa, queremos regresar a nuestro lugar seguro, están en aflicción y oprobio. No están bien, ¿sí? Es decir, hay deshonra para ellos. ¿Por qué? Porque los muros y las puertas están destruidas. ¿Cómo así? Los muros y las puertas hablan de protección, de seguridad. Y ellos estaban indefensos ante los enemigos. Enemigos como las inclemencias del clima, animales salvajes o personas hostiles que quisieran entrar y hacer daño. Ellos estaban en aflicción. Y cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de angustia, tristeza, amargura, ¿sí? Eso debilita. Y en muchas ocasiones, cuando yo estoy en esa condición de tristeza, amargura, de aflicción, eso me puede llevar a la queja. ¿Por qué? ¿Y yo qué he hecho? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Por qué? Y esa queja me puede llevar a la rebeldía. Y es: si lo he hecho, si he estado bien y no funciona, pues entonces lo voy a hacer a mi forma. Y finalmente estamos hablando de pecado. Porque las cosas no están como yo quería. Era un pueblo que estaba, ¿qué? Afligido. Estaba mal. A pesar de que estaban en su lugar seguro, a pesar de que habían regresado a su tierra. Una ciudad sin muros o con los muros derribados es un pueblo derrotado. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a entrar a conquistar una ciudad amurallada, ¿qué debe hacer? Derribar los muros, penetrar, conquistar y volver a salir. Así, de esa manera se conquistaban. Así que ellos eran un grupo de personas que estaban en aflicción. Un grupo de personas que estaban siendo humillados, que habían regresado en condiciones inseguras. Y seguían. Y no estamos hablando de 10 años. Estábamos hablando de muchos años, aproximadamente 100 años en esa condición. En donde durmamos, pero atentos porque no sabemos qué va a pasar. Estaban expuestos continuamente. Este fue el reporte que le dieron a Nehemías. Él en su palacio, súper cómodo, pero escuchó cómo estaban ellos. Cuando uno habla de remanente, posiblemente es un pequeño grupo que ha decidido permanecer leal, en este caso a Dios, a pesar de la adversidad o las situaciones difíciles que hayan vivido, ¿sí?, en las que estaban anteriormente. Pero recordemos, y hago énfasis en esto, ellos vivían en una ciudad de muros derribados, es decir, sin defensa y con puertas quemadas, sin protección. Y había un riesgo también muy alto, y era que si ellos tenían algo de valor, podía ser ¿qué? Robado, porque no había defensa, no había protección. Y ellos llegaron con muchas cosas valiosas para poder restaurar nuevamente el templo. ¿Está conmigo? Entonces había que hacer algo. Y Nehemías lo sabía.
Nehemías dice, no, o sea, no, tenemos que hacer algo al respecto. Y lo primero que Nehemías hace, número 1, si usted está tomando nota, es reconocer la condición en la que ellos estaban. Ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 4, dice, al escuchar esto, o sea, todo ese reporte, dice Nehemías, me sentí a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Si uno está afligido y se sienta es porque las fuerzas se le fueron, porque es tanto el dolor que no tengo capacidad para sostenerme. Y dice que Nehemías estaba terrible. Él no lo estaba viviendo, él estaba supremamente cómodo, estaba bien, pero él tenía un interés en ese pueblo. Y no solamente se sintió mal, no solamente dijo, difícil la situación de ellos, no, la palabra dice que Nehemías se quebrantó, se quebró por aquellos que estaban en Jerusalén. Reconoció algo y era la necesidad de pedir perdón por el pecado del pueblo. No está en pantalla, yo se lo voy a leer, usted tiene su Biblia, usted puede ir al versículo 7, de ahí mismo del capítulo 1 de Nehemías. Versículo 7 dice, te hemos ofendido. Bueno, desde el 6 dice, te suplico que me prestes atención, está hablando Nehemías en oración al Señor, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. ¿Cada cuánto oraba Nehemías? Todo el tiempo, día y noche. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. El versículo 7 dice, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Él se incluyó. Él no dijo los antepasados, mis papás, los papás de otros. No, hemos pecado. Él era parte del pueblo. No hubo ningún tipo de excusa. Sí, terrible esa gente que fue tenaz. No, él dijo, lo hicimos, Señor. Te hemos ofendido. Fue más allá de simplemente experimentar emociones de tristeza. Fue más allá de eso. Y acudió al único que sabía que podía hacer algo. No se quedó solamente lamentándose por la condición en la que estaban otros, sino que él fue más allá y oró. Oró al único que podía resolver. Pero aquí hay algo bien bonito y es un paréntesis. ¿Recuerdan cuál era el oficio de Nehemías? Copero, ¿cierto? O sea que él permanecía ¿con quién? Con el rey. O sea que ya se conocían. Y dice la escritura, si usted sigue leyendo cuidadosamente, dice que cuando él estaba en presencia del rey, el rey lo notó triste, pero no como de costumbre. Y dice la palabra que Nehemías tuvo miedo cuando el rey le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque era el rey. Y se supone que todos los que estaban en presencia del rey debían estar felices, tranquilos, nadie debía estar afligido, pero él estaba, o sea, no lo podía evitar. Y dice la palabra específicamente ahí en el capítulo 2, más adelante, dice, porque estás triste, no me parece que estés enferma, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo, dice la palabra. Pero Nehemías no escondió lo que estaba pasando. Nehemías le habló, le dijo, ¿sí? Le contó qué estaba sucediendo. Y en muchas ocasiones, recuerden que esto es un paréntesis, a veces cuando estamos en una condición de aflicción, de amargura, de dolor, de problemas, creemos que yo solito lo resuelvo. Creemos que no es necesario molestar a otros. Qué pena, qué vergüenza. ¿Qué dirá? Tal vez me va a juzgar. Nehemías le contó al rey lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Porque a veces creemos que solos podemos y no podemos. En muchas ocasiones lo que hacemos es hundirnos cada vez más.
Dice que Nehemías oró. Y en el capítulo 2 vemos la respuesta del rey. Pero eso no fue al día siguiente. Eso no fue a las 2 semanas. Dice la palabra que a los 4 meses llegó la respuesta. ¿Qué es lo que les estoy contando cuando el rey le pregunta qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Nehemías no dijo, tengo que resolverlo. Voy entonces a pensar cómo hago, con quién hablo, qué contactos tengo. No, él fue a la fuente. Y parecería sencillo, pero ¿saben una cosa? Eso es a veces lo que más nos cuesta. Orar. ¿Orar? O sea, yo necesito hacer algo. ¿Orar? ¿Solamente decirle a Dios? Lo primero, no, yo necesito hacer algo. Yo necesito moverme. Y en el camino, Señor, ayúdame. Señor, lo que yo estoy haciendo, afírmalo. Pero Nehemías hizo todo lo contrario. Estuvo orando fervientemente. Por 4 meses. Nehemías tomó la decisión de humillarse delante de Dios y orar por su pueblo. Otro paréntesis. Aunque era un funcionario del rey, también tenía un puesto de influencia. Y lo que vamos a ver más adelante nos habla de que Nehemías era un líder. Y el líder toma la iniciativa. Cada uno de nosotros somos líderes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si usted es papá, usted es la cabeza sobre su hogar. Así que hay que arrancar por ahí, hombres. Si soy madre soltera, pues soy la cabeza de ese hogar. Entonces los hijos no, sí, claro, usted en su colegio, en su universidad o en su lugar de trabajo también es un líder influyente. No hago nada, no digo, me da pena hablar. Aún en el silencio yo estoy enseñando a otros. Y Nehemías hizo lo que le tocaba hacer. Número 1, se presentó delante del Señor y reconoció lo que estaba pasando. Ahí en Nehemías capítulo 2, avanzamos. En el versículo 8, parte B, es decir, la parte final después del punto, dice, el rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Y no solo accedió a la petición, es, listo, vaya. Le dijo, vaya. Él le dice, rey, dame cartas, para que de aquí en adelante los con los que me encuentren me ayude. Tome sus cartas. Y aparte, recursos. Pero él dice, porque Dios estaba actuando a mi favor. Él sabía, él tenía claro cuál era la necesidad de Jerusalén. Tenía claro cuánto tiempo se demoraría en Jerusalén. Porque el rey le dice, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? Y la palabra dice que él le dijo. Recuerde, Nehemías no había ido a Jerusalén, pero sabía cuál era la necesidad, sabía el tiempo que se iba a demorar, sabía los recursos que necesitaba. Él tenía muy claro. Asumió la responsabilidad y dijo, vamos a hacerlo. No dijo, como yo no he pecado, que lo haga otro. O Zorobabel no lo hizo. Mira todos los años que ha pasado y no lo hizo. Terrible. Él no se puso a señalar, a culpar, a juzgar, a criticar a aquellos que no lo habían hecho. Él sencillamente dijo, no lo hemos hecho. Entonces hay que hacerlo. Y como yo evidencio la necesidad, me muevo a hacerlo. Y si él solo escuchando lo que estaba sucediendo en Jerusalén actuó, usted y yo, que vemos y lo vivimos, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde? ¿O simplemente miramos de lejos? ¿O simplemente decimos, eso no es conmigo? Eso es algo que tiene que resolver esa persona. En familia, en trabajo, en amigos. ¿Miro de lejos o digo, venga, yo hago parte, yo me involucro? ¿Pero después de qué? De orar y de pedir dirección al Señor. Muchachos, porque es que a veces la embarramos mucho. Porque a veces confiamos tanto en nuestra inteligencia y en nuestras habilidades que decimos, es así, eso se resuelve facilito.
Y no. Sí, tenemos habilidades y capacidades, pero déjeme decirle, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría de Dios. ¿Cuál cree usted que no se equivoca? La de Dios. Porque finalmente la sabiduría humana reposa en lo que yo creo, yo considero, yo siento. Así que Nehemías hizo lo que tenía que hacer. ¿Y al cuánto tiempo llegó la respuesta? Señor, llevo una semana orándote y nada. Señor, un mes. No me escucha. No me escucha. Vea, es que eso Julanito contó y dijo que al día siguiente hubo respuesta. Sí. Y a veces en horas, pero otras veces en meses. Y otras veces en años. Y por eso Dios no responde. Pero es que Él es el Señor. Él sabe. Él sabe. Y tal vez, no lo dicen las Escrituras, en esos meses el Señor estaba preparando el corazón ¿de quién? Del rey. Para cuando viera a Nehemías, le dijera, no hay problema. ¿Usted sabe quién se le estaba yendo? El que le estaba preservando la vida al rey. El copero. Esa persona que uno dice, oiga, mi mano derecha, yo no la suelto. Yo no se la recomiendo a nadie porque la necesito a mi lado. Pues el rey le dijo, vaya. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente Dios puede tocar el corazón humano para que pueda darse cuenta de lo que está sucediendo. Primer punto, ¿cómo se llama? Reconocer la condición. Segundo punto, ¿qué hizo Nehemías? Examinó o inspeccionó atentamente. Ya Nehemías había llegado a Jerusalén. Cuando hablamos de inspeccionar, es observar con detenimiento. No así abuelo de pájaro, sino con detenimiento. Comprobar, mirar de manera cuidadosa. ¿Sabe para qué? Para verificar el estado en el que están las cosas o la situación o las personas, para detectar si hay cualquier deterioro y hacer el ajuste o resolver el problema. Si no, no es posible. Si yo quiero mirar cuál es la situación y en qué estado está, yo debo detenerme. Yo debo mirar con detenimiento, ¿sí? Yo debo aprender a saber qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Ahí en el capítulo 2, versículo 12, dice, salí de noche, ¿quién está hablando? Nehemías. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Y nos saltamos al versículo 17. De ahí mismo. Dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. ¿Esto era información nueva para Nehemías? ¿Era información nueva para Nehemías? No, pero él ya lo vio con sus propios ojos. Y lo que hace es animar a los demás y decirle, hey, no podemos seguir así. Esta situación tiene que cambiar. Esposo, esposa, ya no más. O sea, esto tiene que ser diferente. Hay que hacer algo con los hijos. El lugar en donde estoy, algo tiene que cambiar. Él ya lo vio, lo verificó de manera atenta. Observó. Pero no solo se quedó ahí. Porque cuando observamos, cuando ya detectamos y sabemos el problema y no hacemos nada, eso es igual a ser negligente. Y me hago parte del problema. Porque lo señalo, digo, pero no hago nada. ¿Sí? Me quedo en la distancia. No, con Nehemías no pasó eso. Con Nehemías eso no sucedió. El versículo 18 dice, entonces les conté
cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Nehemías les dijo: hey, esto no es de chévere, esto no es porque queramos ser héroes, es que mire lo que Dios hizo. O sea, lo que vimos ahorita en el capítulo 1. Así que ellos dijeron: ok, vamos a hacerlo. Manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Mire, había pasado mucho tiempo, mucho. Y tal vez parecía imposible reconstruir esos muros y esas puertas, porque había pasado muchísimo tiempo. Pero Nehemías creía en que Dios estaba con ellos. Ya lo había visto. Ya había visto lo que el Señor había hecho en el corazón del rey. Y lo que pasó de ahí en adelante, él ya lo había visto. Pero eso no hizo que él no dejara de planear. Otro paréntesis: la fe no sustituye la planeación. Eso hagámosle que eso sale. No, espere un momentico. Nehemías sabía cuánto se iba a demorar, qué necesitaba, sin haber estado. Nehemías venía planeando, oró, venía planeando. Sí, hay momentos en los cuales yo no tengo posibilidad de planear y tengo que accionar, hacerlo. Pero eso no quita el hecho de que yo entienda que debo esperar, que debo pensar, que debo planear, que debo organizar las cosas, todo bajo la dirección del Señor. Porque de lo contrario pasa lo que nos dice Proverbios. Váyase adelantico, después de Salmos. Capítulo 21, versículo 5. Aquí usted lo tiene en la traducción al lenguaje actual. Dice: cuando las cosas se piensan bien, ¿el resultado es qué? Provechoso, o sea, bueno. Cuando se hacen a la carrera, ¿qué pasa? El resultado es terrible. Entonces, ¿debo planear o no? Primeramente debo ir al que todo lo sabe, el que me dice para dónde. Pero debo pensar, debo planear. La palabra me lo está diciendo. El resultado es provechoso, pero cuando hago todo como dicen mis hijas a la guachapanga, todo es desastroso. ¿Sí? Y normalmente uno ve eso en los niños, adolescentes, jóvenes y en algunos adultos. La impulsividad. Hay que hacer, hay que resolver, hagamos esto y lo otro. Y en muchas ocasiones el resultado no es bueno. Y si el resultado fue bueno, uno dice, por ahí es. Y vuelvo y lo hago, y no. Y no pasa. Cuando se planea, hay que tener en cuenta lo que ha sido bueno y lo que no ha sido tan bueno. ¿Sí? Hay que observar. Y eso hizo Nehemías. ¿Qué había ya reconstruido en Jerusalén? El templo. Buenísimo. Ya tenían un lugar donde adorar, ya tenían un lugar donde llevar sus ofrendas, sus sacrificios de manera voluntaria y libre. Eso estaba muy bien, excelente. Pero también debían observar y ajustar lo que estaba mal, ¿sí? Y a veces solamente queremos irnos detrás de eso que está bien y decir, eso que no está ajustado, eso que no está bien, luego. No, es que hay que pensar positivamente, o sea, eso que está vuelto nada, dejémoslo y luego lo arreglamos. No, Nehemías dijo, excelente, el trabajo que hizo Zorobabel y todas esas familias, perfecto, pero hey, todavía hay unos muros y unas puertas caídas, hay que hacer algo. Tampoco nos podemos ir al otro extremo, esta ciudad está vuelto nada y no ver lo que ya había. Tenemos que examinarlo absolutamente todo, porque cuando yo no tengo en cuenta lo que no está bien, lo que no está ajustado, por ahí se fuga lo que está bien. ¿Usted ha tenido alguna vez una fuga de agua? Una gotera que baja lentamente. Que uno dice, no, eso es mínimo. ¿Seguro? ¿Qué hace una gotera que baja lentamente? Estragos.
la factura se sube, aparecen las humedades, el aseo no dura, pero no le presté atención porque era una minucia, porque era algo pequeñito, porque era algo que estamos acostumbrados a vivir ahí, sin defensa y sin protección. Llevamos aproximadamente 100 años sin defensa y protección, pero adoramos, pero levantamos las manos, creo en Dios. No hay defensa y protección, pero así podemos vivir. Era lo que estaba pasando con el pueblo en Jerusalén. Pero ¿será que se asemeja a algo en nuestras vidas? ¿Será que nos acostumbramos a decir, creo en Dios? ¿Me congrego? De vez en cuando leo la Biblia y listo. Pero mi familia como que no avanza. Yo no avanzo. Como que vivo en una montaña rusa. Así estaba el pueblo. Se había acostumbrado a estar de esa manera. Regresar a la tierra prometida, estar en el lugar seguro, no implica estar en óptimas condiciones. Se lo repito, estar en la tierra prometida, en ese lugar seguro, en eso que yo tanto anhelo, que yo digo, ese es mi piso, mi base, no implica estar en buenas condiciones. Y una prueba de ello, algo muy, digamos, popular entre las generaciones hoy día, redes sociales. Uno que ve normalmente ahí, todo ok, ¿no? Casi que perfección. Belleza, prosperidad, viajes. Pero solamente el que sabe qué pasa en la intimidad reconoce su condición. ¿Sí? Y sabe verdaderamente qué está sucediendo. Nos avergüenza que nos vean en ruinas. Nos avergüenza que nos vean caídos. Nos da pena que se den cuenta que me equivoqué. Porque hay un estatus que mantener, porque hay un nombre que cuidar. Porque ¿qué van a decir yo que he estado al frente de, que he estado liderando, que he estado enseñando? ¿Qué dirán de mí? Que soy el hombre de la casa. Pero cuando yo guardo y escondo eso, lo único que va a generar es más ruina. Y me termino acostumbrando a vivir sin defensa y sin protección. Pero todo bien. Yo lo sé manejar, yo lo sé controlar. Mire, debemos aprender a hacer recorridos en nuestra vida, como Nehemías recorrió la ciudad. Si usted sigue leyendo, dice que Nehemías en esa cabalgadura, cuando leímos, empezó a recorrer lo que quedaba, las puertas. Llegó a un punto en donde ya no pasaba porque había muchas ruinas, hasta que volvió y llegó al principio. Debemos recorrer nuestra vida así como Nehemías recorrió la ciudad, porque ahí es cuando nos damos cuenta cómo estamos. A veces cuando saludo a mujeres, algunas respuestas son muy bien, gracias, y usted, y yo, bien, gracias, y más allá del bien, y muchos ya no me vuelven a responder. Y otras, audios de 5 minutos y yo, ¿y hace cuánto? No. ¿Y por qué estaba callado? ¿Por qué no habla a tiempo? ¿Por qué dejó acumular? ¿Por qué dejó pasar? No es sano. Cuando hay dolor en los hombros, en la espalda, el dolor de cabeza, es un cúmulo de muchas tensiones y de muchas cosas que no he podido resolver. No podemos solos. Necesitamos primeramente ir a Dios, el que me conoce, orar, ser dirigido. Y créame, el Señor va a poner esas personas para que le puedan acompañar, para que puedan sostenerlo. Moisés era el líder, batalla, pero el líder, ¿qué le pasó? Se cansó. Es que el líder también se cansa. Papás, es que los papás se cansan.
¿O no, papás? Y eso no es de primera infancia, adolescencia y juventud, no, eso hasta que tienen 40 años y los papás son cansados. ¿Sí? Hombres, ustedes se cansan, por más fuertes y musculosos que sean, se cansan, ¿o no? Mujeres, por más que nos creamos pues la que resuelve todo y lo tiene, la atiendo 10 cosas a la vez, nos cansamos. Y entonces, vamos a seguir remando solos. Vamos a seguir haciendo nuestras fuerzas, aprender a recorrer nuestra vida como Nehemías recorrió la ciudad. De lo contrario, pasaría lo que dice Proverbios capítulo 25, avance ahí. Estamos en el Proverbios 21, vamos al 25, versículo 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Es quien no hace algo para regularse, para resolver. Está expuesto, está vulnerable a lo que llegue. ¿Están conmigo? Mire, el propósito de restaurar las murallas y las puertas, que ese era el objetivo de Nehemías, no era para que las otras naciones dijeran, ¡wow, qué murallas! La pintada te quedó linda. No. Era un propósito superior. Es salir de una condición ¿de qué? De aflicción. ¿Recuerdan cuál fue la noticia que le llegó a Nehemías? Están afligidos, están humillados. El propósito de restaurar o de reconstruir es salir de esa condición de humillación o de aflicción. No es para recibir aplausos. No es para decir que bien pudiste lograrlo. Es para salir de la angustia, de la amargura, de la tristeza, de la zozobra, del no sé qué hacer, de la autoconmiseración. Es que usted no sabe cómo me ha tocado a mí. Es que mi vida es terrible. Mire, no debemos conformarnos. Debe haber crecimiento. Y pues él no se quedó ahí, sino que inició la obra. Tercer punto, inició la obra. Y era una tarea enorme, sobre todo por las condiciones adversas. Había mucha oposición. Usted recuerda porque en el momento de Zorobabel, el primero que llegó, no pudieron reconstruir los muros y las puertas porque había ¿qué? Oposición. Y no lograron hacerlo. ¿Y aquí cambió? No. Y no va a cambiar nunca. Había oposición. Y esa oposición se reflejaba en enojo, en burlas, en menosprecio, en amenazas. De aquellos que vieron lo que estaba pasando con Jerusalén. La oposición llegó en la acción, en el momento en que empezó a progresar las cosas. Nos regresamos a Nehemías. Ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice, en el 2, no había llegado todavía a Nehemías a Jerusalén, no te volvimos. Dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, solo con escuchar que venía ayuda, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Solo con escuchar que venía la ayuda. En el versículo 19, ya cuando Nehemías está, ahí mismo, capítulo 2, versículo 19, dice, cuando supieron que Nehemías les dijo, manos a la obra, vamos a hacerlo. Dice, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? ¿Usted cree que a ellos les importaba lo del rey? Empezando porque ¿quién les había dado el sí? ¿El rey? No, sencillamente no querían que hubiese restauración. No querían que se terminara la reconstrucción de la ciudad de Dios. No querían. Punto.
¿Le ha pasado? Que hay algo que uno dice, pero ¿por qué? O sea, empiezo y obstáculo tras obstáculo. Difícil. Y váyase ahí mismo en Nehemías al capítulo 4. Estamos viendo los diferentes momentos de oposición. En el 4, versículo 1 al 3. Dice, cuando Sanballat, o sea, los mismos, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ¿qué le pasó? Se enojó, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Tanto tiempo sin murallas, sin puertas, estos sí son ilusos. ¿Usted cree que su familia se va a restaurar después de tanto? A ver, todo lo que él y ella hizo, ¿usted cree que va a ser posible? Jamás. No, o sea, eso no es posible. Todo lo que han pasado por esa dificultad económica que han tenido, ¿usted cree que va a poder? No. Versículo 2, ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea, porras las que querían. O sea, no había esperanza desde la percepción de ellos. No había cómo resolver. Nada. No pasaba nada. Esa oposición puede ser interna. O sea, por mi carne, por mis deseos, por mis pensamientos, la autoconmiseración, el compararme con los otros. Pero también puede ser externa. Personas que hablan, que hacen. Pero hay algo que tenemos que tener presente. Y es lo que nos dice, váyase para el Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha, ¿qué? No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Mire, sí, existe la maldad, existe el diablo, pero no es como nos lo enseñaron, ¿sí? Hay un mundo espiritual, y si yo lo ignoro, si yo digo, llevamos tanto tiempo así, pues lo que hay se va a ir perdiendo. Y no es una cuestión mística, esotérica, nada que ver, no. Hay un mundo espiritual. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios existe? ¿Lo están viendo? Pero existe. También existe el maligno. Y dice la palabra que no puede tocar a los hijos de Dios. ¿Sí? No tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Pero sí genera molestia. Pero sí envía dardos de fuego. ¿Y qué son dardos de fuego? Pensamientos. Pero sí fastidia. ¿Qué pereza una persona fastidiosa? ¿No? Ese es el trabajo de Satanás. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. No podemos ignorar las artimañas del enemigo. Ojo, pero tampoco lo podemos sobrevalorar y ponerlo por encima del poder y la soberanía de Dios. No, o sea, encima de Dios no hay nadie. Y si soy un hijo de Dios, tengo que tener claro que el diablo no me toca, ¿sí? El hijo de Dios, un hijo de Dios, no es poseído por demonios. Porque ¿quién habita en el Hijo de Dios? Y no pueden coexistir los dos. Entonces, si algo por ese lado, como cosas raras que me rezaron, que está pasando, venga, revisemos cómo está su vida más bien. Revisemos cómo está la vida. Porque yo puedo decir, creo en Dios, e ir a que me lean las cartas. ¿Cómo está mi vida? ¿Por qué? Porque es que el enemigo desea que permanezcamos débiles y vulnerables. Ese es el deseo. Cuando una persona está afligida,
es débil. Y lo que Él quiere es que permanezcamos débiles y vulnerables. No quiere que seamos fuertes y mucho menos valientes. Porque no desea que hagamos lo que nos corresponde. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Buscar al Dios vivo, al único, al todopoderoso, y reconstruir y restaurar mi vida íntima con Él. Ese es el objetivo. Yo no vengo a Cristo para que me dé plata. Yo no vengo a Cristo para que me dé esposo o esposa. Yo no vengo a Cristo para que me resuelva el problema. No. Y si a usted le dijeron alguna vez eso, lo engañaron. Yo vengo a Cristo porque la palabra me dice que fuimos hechos para gloria de su nombre. Yo vengo a Cristo porque reconozco mi condición. Si vivo en pecado y digo, soy pecador, me arrepiento y quiero iniciar ese proceso de restauración, que solamente Él lo puede hacer. Abordar el verdadero problema en el corazón humano, y es la separación que hubo en el principio, y regresar al Padre. Ese es el objetivo, de que usted y yo podemos decir, creo en Dios, le conozco, le amo y le obedezco, y hago lo que me corresponde. Las murallas no eran cortas, eran largas, muy largas, y tenían 10 puertas. Así habían sido construidas. Era un trabajo donde cada persona tenía que levantar y edificar en medio de la oposición. Estaba difícil. Quite un montón de piedras, a ver cuánto se demora. Dicen algunos arqueólogos y estudiosos que lo que hoy vemos, el piso por donde caminan en Israel, no era por donde caminó Jesús. Que de tanta piedra que se tumbó, son aproximadamente 6 metros. Que se ha ido acumulando hasta lo que hay hoy. Quitar un montón de escombros no es fácil, para nada. Aquí lo vivimos con este lugar. Más de 30 bolsas, ¿cierto? Más de 30 sacos llenos de escombro. Como 80. Todo eso allá afuera, lleno. Lo confieso, cuando yo venía yo pasaba de ladito. Yo decía, uy, eso está muy tenaz. Eso está feo. ¿Sacar todo eso? Así estaba la ciudad. Era un trabajo de cada persona, donde debían levantar y edificar en medio de la oposición. Y aquí el trabajo que hace Nehemías es excelente. Porque Nehemías puso a trabajar individuos y familias. Oiga, es magistral la forma en que lo hace. ¿Porque él era muy teso? ¿Se dedicaba a la construcción? No, se dedicaba a proveer comida. Pero el Señor es el único que puede dar esto. Y lo que él hizo fue, listo, necesitamos que las personas tengan ánimo. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición. Entonces necesitamos mantenernos. Así que una persona, cuando está rodeada de los suyos, de su familia, de las personas que ama, se siente reconfortada, ¿cierto? O al menos a mí me pasa, ¿sí? De esa persona que usted dice que le tengo confianza, o sea, me conoce, me ama, me cuida. Entonces él dijo, ok, necesitamos motivar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por familias. Pero vamos a trabajar cerca de donde ustedes viven. Y para evitar desplazamientos muy largos, vamos a trabajar por tramos, cerca del lugar donde viven. Y así se logró. No tenían que irse al otro extremo de la muralla. No, esa parte donde estaban. Reconstruían puerta y muralla. Y así por familias y cada uno poniendo en práctica las habilidades, todo lo que Dios les había dado. Pero también seguían ¿qué? Orando. Porque seguía ¿qué? La oposición. Permanecía la oposición. No está en pantalla, si quiere usted anótelo, Santiago capítulo 5,
Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está afligido? ¿Está triste, angustiado, siente vergüenza, está cansado? ¿Qué hace? Ore. El primer paso, ore. Porque usted está acudiendo al que todo lo puede. Porque usted está acudiendo al que ya conoce lo que usted no ha visto. Esto fue un trabajo de reconstrucción y de restauración, de identidad, de protección y de pertenencia del pueblo de Dios después de la adversidad. Y asimismo es su vida y la mía. Es un trabajo de reconstruir y de restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cuesta? Mucho. Sobre todo cuando estábamos acostumbrados a hábitos, a un estilo de vida nocivo que va en contra de lo que Dios establece. Cuesta mucho. Es un trabajo de reconstrucción de nuestra fe, de nuestra obediencia. De que si yo he decidido creer, entonces empiezo a conocerle, porque no es suficiente con decir yo creo en Dios, yo necesito conocer quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Y cuando yo conozco, amo. Y cuando amo, obedezco. Pero si yo digo creo y de una dígame que no puedo y que no puedo, que puedo y que no puedo hacer, ahí no pasa nada. Porque se vuelve una imposición, una obligación o simplemente para agradar a otras personas. Ojo, los muros y las puertas no estaban destruidas porque Dios dejó de ser Dios, porque Dios dejó de ser fiel, porque a Dios se le ocurrió. No, fueron consecuencia ¿de qué? De que el pueblo dejó a Dios, de que el pueblo le dio la espalda a Dios, de que el pueblo dijo a nuestro modo. Hay muchos otros dioses y vamos también a acudir a ellos. Hoy día siguen existiendo dioses de cerámica, de yeso, pero hay otros dioses, personas, trabajo, sueños. No vivo aquí, sino que estoy viviendo en el futuro y estoy desatendiendo todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Sí? Cuando ponemos en el centro de nuestra vida lo contrario a Dios, hay estragos. Y eso genera un exilio. Eso genera una deportación. Eso genera una separación con el Señor. Dios es fiel, como lo dice Timoteo. Él nunca deja de ser fiel. Pero Dios es justo. ¿Sí? Porque a veces creemos que Dios es solo amor. No, Dios también es justo. Para que usted lo anote, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 me habla de que Dios es fiel. De que Dios honra al que le honra. ¿Sí? Y que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel porque esa es su naturaleza. Pero a veces nos aprovechamos de eso. Y como decimos, Dios es fiel, Dios es amor, entonces Dios me entiende. Pero le entrego Romanos, para que lo anote, capítulo 2, versículos 6 y 7. Romanos 2, versículos 6 y 7. Me habla de que Dios le da a cada uno lo que merece. Porque es justo y no tiene favoritos. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Así que necesitamos comprender y aceptar que Jesús es la puerta. Y el único camino al Padre, es lo que nos dice Juan. Por eso cuando alguien me dice, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Lea Juan, porque ahí usted va a conocer quién es Jesús. Creí, debo empezar a conocer quién es. Jesús es la puerta y el único camino al Padre. Y Dios, Padre, es nuestro pronto refugio, es nuestro escudo, es nuestro baluarte, es nuestra defensa. Yo me emocionaría mucho de poder entender que tengo al Rey de Reyes, al Creador de todo el universo como mi defensa. Que nada lo tumba, que nada le gana, que nadie está por encima de él. Pero sabe una cosa, allá en Samuel,
En el libro de Samuel, el pueblo que dijo, queremos un rey como las otras naciones. Y Samuel se enojó y le dijo, Señor, te están despreciando, tú eres su rey. Y él les dijo, denles rey, pero dígales todo lo que les va a pasar. Y ellos dijeron, no importa, queremos rey. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro refugio, nuestro baluarte, es nuestro todo. Y tenemos que creerlo y vivirlo, porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Salmo capítulo 32. Versículos 6 y 7 dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, ¿pero qué? No los alcanzará. Versículo 7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Usted comprende lo que está diciendo la Escritura? Está diciendo que ¿qué se va a desbordar? ¿Qué se va a desbordar? Devuélvase, léalo, versículo 6. ¿Qué se va a desbordar? El agua. Aunque pasen por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. El mismo Dios, creador del cielo y la tierra, nos está diciendo, amigos, les va a venir el agua. Van a venir problemas, pero yo soy su refugio. Yo estoy con ustedes, es decisión suya, si lo cree y lo vive. O si se acostumbra a vivir sin murallas y sin puertas, vulnerable a cualquier tipo de ataque. Y ahí más adelante, Salmo 139, versículo 5, dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Y no es esta. Dice, me cubres. Cuando estamos en Cristo, no estamos vulnerables a que lo que sea entre, porque estamos rodeados. Sí, hay por ahí, pero estoy seguro en Cristo. Y si acudo a Él, sé de qué manera debo moverme. Así que la tarea es obra y defensa. Debo hacer lo que me corresponde, pero no en mis propias fuerzas. Necesito una defensa. Y la defensa es Dios. Y la única manera de conocerlo es a través de la palabra. No hay otra manera. Y lo hemos repetido muchísimo. Efesios nos habla acerca de lo que es la armadura de Dios. Y nos dice, tomen la espada, ¿que es qué? La palabra de Dios. Si le sigo cogiendo pereza a las escrituras, a escudriñar, a conocer a Jesús, entonces le estoy diciendo a Dios, no te quiero. Yo lo hago a mi manera. Me acostumbré a vivir así, sin murallas y sin puertas. Lo voy a hacer como yo considero. Es un trabajo continuo que cansa. Pero los que están en Cristo tienen ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Sí? Y como dijo Nehemías, ¿sabe qué significa el nombre de Nehemías en hebreo? El consuelo de Dios. Yahvé consuela. Regrésese a Nehemías ya para terminar. Capítulo 4, versículo 14. Siguió la oposición, siguieron construyendo. Ya la amenaza estaba en, vamos a atacarlos, vamos a ir con toda, vamos a dañarlos. Pero Nehemías le dice al pueblo, versículo 14, luego de examinar la situación y no pasar de largo, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y hogares. Hombres,
Es hora de que peleen por sus casas. Es hora de pelear por sus casas. Mujeres, es hora de pelear por sus casas. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, porque no debemos ignorar que hay oposición, y de que Dios había frustrado, ¿quién? Dios. Y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos, ¿a dónde? A la muralla. Cada uno a su trabajo. No se quedaron temblando del miedo, no se quedaron llorando, no se quedaron lamentándose porque tenían el agua hasta el cuello. Dice que cada uno regresó a lo que debía hacer, porque ese era su trabajo. Dios podía hacer así y listo, ¿cierto? Pero eso era lo que les correspondía a ellos. Y lo imposible lo hacía el Señor Todopoderoso. Versículo 16. Dice, vamos a leer hasta terminar el capítulo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. Todos estaban pendientes de todos. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Hacían lo que les correspondía, pero seguían haciendo lo que les correspondía espiritualmente. Porque a veces el tanto hacer nos desvía y perdemos la defensa. Porque a veces ocuparnos de tantas cosas, del trabajo de nuestras manos, se nos olvida que sin defensa somos vulnerables al ataque. Y la Biblia dice, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Versículo 18, todos los que trabajaban en la reconstrucción, ¿qué llevaban? La espada a la cintura. Imagínense, en uno el martillo y en la cintura la espada. ¿Cómo? No era cómodo. Cualquiera diría, estamos trabajando, la espada a un lado. Ellos sabían que si se descuidaban, ¿qué pasaba? En cualquier momento venía el ataque. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Versículo 19. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, ¿recuerdan? Por familias. Mientras que los que estaban en el norte les avisaban al sur qué pasaba, los sacaban a ambos, distantes los unos de los otros. Versículo 20, esté aquí conmigo concentrado por favor leyendo la escritura. Dice, por eso al oír el toque de alarma cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Versículo 21, así que desde el amanecer hasta que se aparecían las estrellas, es decir, todo el día, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas, o sea, guardianes, y de día trabajen en la obra. Estoy trasnochado. Pararme a orar, terrible. Es lo que está diciendo aquí la escritura. Usted no sabe el cansancio y el agotamiento tan terrible que tengo y no me da para leer la Biblia. Me duermo. Me canso. Orar. Todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra.
Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Usted y yo estamos en la obra y la defensa. Es algo impresionante lo que ocurre ahí. Más allá de una historia de reconstrucción, estamos hablando de una determinación por Cristo, de una determinación a sentirme harto del estilo de vida que llevo, de a lo que me habitué, me acostumbré. Obra y defensa. Hago lo que Dios me ha dicho que haga, pero no suelto la defensa. Porque en el momento en que se derrumben los muros y las puertas, quedo vulnerable. Necesito a la única puerta, que es Jesús. Necesito la única defensa, que es Dios. Y sigo haciendo lo que Dios me dijo que debía hacer. Y sigo trabajando. Y me sigo moviendo. Y no estoy sola. Y no estoy solo, porque trabajamos por familias. Porque aquí tenemos una familia en la fe. Porque tenemos familia de sangre, amigos. Y para eso estamos. Obra y defensa. No es un libro cualquiera. Es inspirado por Dios, por el más sabio de sabios. ¿No vamos a acudir a Él? ¿Vamos a preferir otras fuentes? No, esa es la primera. Y eso solamente se logra cuando hemos determinado tener una relación personal con Dios. Le invito a que se ponga sobre sus pies y hable ahí con el Señor. Si hasta ahora se conecta, hable con el Señor. Él sabe nuestra condición y Él nos muestra y nos devela nuestra condición cuando acudimos a Él, cuando le buscamos de manera intencional, cuando tomamos la decisión de renunciar a nuestro yo, de renunciar a nuestras habilidades, propósitos, y entender que no es nuestro propósito, sino el propósito de Dios que cumplirá en nosotros, dice el Salmo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres bueno, Señor. Hoy solamente, Padre, queremos decirte: enséñanos, dirígenos. Esa fue tu promesa. Yo regreso al Padre, pero ustedes no se quedarán solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que es quien los guiará, que es quien les dirá qué hacer, les iluminará, les enseñará y recordará lo que yo les he dicho. El Consolador. Señor, hoy tomamos la decisión nuevamente de empezar a construir, de decir: acepto que soy pecador, acepto que he pecado contra ti, Dios. Hoy me arrepiento de mis pecados y te reconozco como el único Señor de señores y Rey de reyes. Gracias por darme salvación. Hoy decido construir mi vida en ti, entendiendo que no estoy solo y que es tu Espíritu Santo el que me ayuda al creer en Jesús como el único camino al Padre. O decido reconstruir, restaurar esos muros y esas puertas. Creo en ti, pero necesito ir más allá. Necesito determinar por tener una relación personal, intencional. No solo creerte, sino conocerte, amarte y obedecerte. Porque entiendo
que esto consiste no en que yo te haya amado primero, sino en que tú nos amaste a nosotros primero. Gracias, Señor. Gracias pues porque hasta el día de hoy tenemos todavía oportunidad de permanecer en ti, Señor, de poder llegar a ti, de poder determinar, caminar conforme a tu voluntad y no a la propia. Tú levantas nuestras manos, Señor. Tú nos levantas, Señor, sobre las alturas. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solamente tú puedes traer fuerzas al que está débil, al que está caído. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, todopoderoso, excelso, creador. Eres mi Dios, eres mi papá, eres mi amigo, eres mi amor seguro, eres mi amor eterno. Me has redimido. Has cambiado mi lamento en baile. Recoges cada una de las lágrimas en tu redoma. Conoces cuál es mi condición. Y por eso, Señor, te amo. Y por eso decido servirte. Y por eso decido caminar de tu mano, Señor. Porque tú eres fiel, siempre fiel. A ti sea toda gloria, Señor, y toda exaltación, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias por cada uno de los varones, Señor, en este lugar. Dales fuerza, Señor, que cada día puedan comprender que son los líderes de su hogar, que son la cabeza no para maltratar, ni ultrajar, ni menospreciar, sino para hacer lo que les corresponde en el Señor, para entender la tarea y la responsabilidad que deben asumir delante del Señor. Gracias por cada una de las mujeres cabezas de familia, Señor, porque tú eres su esposo, porque tú, Señor, eres su lugar seguro, su refugio. Gracias por los niños, adolescentes, jóvenes. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todas las generaciones te alabarán, Señor. Y es lo que hoy hacemos, Señor, en este lugar. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. El Señor les continúe bendiciendo, que tengan feliz tarde.